Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Congreso Futuro. Este año 2024 nos corresponde la 13ª edición de este gran evento, bajo el eslogan ¿Y ahora qué hacemos? Para responder esta pregunta tenemos a Felipe Tovar, ingeniero eléctrico, doctor en procesamiento de señales y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. De nada. Para partir, en el marco de Congreso Futuro, me gustaría saber cuál es la importancia que tú crees que tiene difundir el conocimiento a nivel general en una sociedad como la que vivimos actualmente. Bueno, muy en línea con lo que acabo de presentar en la charla. Creo que hay desafíos súper importantes en la inteligencia artificial en particular y en la forma en que aplicamos la ciencia para el progreso de nuestra sociedad, ¿cierto? Estos desafíos deben ser abordados de forma colectiva por un lado y experta por otro, ¿cierto? Necesitamos alfabetizar a la sociedad en temáticas científicas y además potenciar el desarrollo de ciencia de punta. Entonces, en ese sentido, iniciativas como Congreso del Futuro, que acercan la ciencia a la gente, funciona directamente en pos de esta alfabetización que a mí me gustaría que lográramos en el país y además congrega a distintos científicos que pueden establecer colaboraciones para desarrollar su investigación. ¿Qué tipo de trabas crees tú que se generan? ¿Qué tipo de trabas crees tú que se generan? ¿Qué tipo de trabas u obstáculos crees que tenemos a la hora de difundir conocimiento? Algunas trabas que yo identifico son la inmediatez y lo vertiginoso que es el día a día, ¿cierto? Estamos acostumbrados a lo rápido, ¿cierto? A los teléfonos, redes sociales, selfie, Instagram, que todo es rápido, ¿cierto? Y queda poco tiempo para la reflexión y estamos todo el tiempo también en la contingencia, en los problemas de ayer, y nos damos poco tiempo para reflexionar sobre soluciones y problemas a largo plazo. Entonces, el ejercicio de la ciencia, que tiene como consecuencia los productos de la ciencia, pero me enfoco más en el ejercicio de la ciencia, son temas y ejercicios de largo plazo que requieren reflexión y requieren tiempo y que están un poco de contraste con la vida que llevamos todos. Entonces, invitar a la sociedad a que detenga un poco lo vertiginoso de su día a día y se dé un tiempo para reflexionar sobre estas temáticas, creo que es el gran desafío que tenemos. ¿No crees que a medida que avanza la tecnología con la rapidez que lo hace, se vuelve quizás un poco más complejo dar estos espacios de reflexión, como que quizás son un poco inversamente proporcionales? Sí, por supuesto. No, estos espacios de reflexión requieren de precisamente el espacio, ¿cierto? Y no solo, bueno, mencioné antes lo de la interacción virtual que tenemos todos, que es inmediato, pero también estamos en un momento en donde hace poco tiempo se terminó la pandemia, ¿cierto? Pasamos Claro. por un periodo político complicado que acaba de terminar el segundo intento de escribir una nueva constitución, entonces probablemente no solo en lo virtual, sino también en lo social estamos preocupados de otras cosas. Hay muchas preguntas ahora de reformas de pensiones, ¿cierto? Reforma para hacer una mejor recaudación de las arcas fiscales. Entonces, claramente como sociedad tenemos problemas que parecen ser como inmediatos, ¿cierto? Y directos con una necesidad directa de resolver. Que encontrar el espacio de la reflexión para problemas que parece que no nos afectan a todos puntualmente, sino son como necesarios para el desarrollo de una mejor sociedad, es algo que todos tenemos que estar de acuerdo e incentivar trabajo en esa dimensión. Y en tu área de estudio en particular, ¿cómo ha sido el avance de la inteligencia artificial? Es decir, comparando un poco cómo era en un principio con lo que tenemos ahora. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Es adaptarte a eso. Bueno, yo he cambiado un poco de áreas a lo largo de mis últimos años de investigador. Yo soy ingeniero eléctrico y en ingeniería eléctrica tiene mucha presencia las redes neuronales históricamente. Ahora las redes neuronales son modelos de inteligencia artificial que están en varias disciplinas. Luego, cuando comencé a trabajar en la Universidad de Chile, me uní al Centro de Modelamiento Matemático y tuve la oportunidad de interactuar con colegas que hacían matemáticas, ¿cierto? Y ahí fui cambiando un poco mi área de especialización. Y ha sido muy interesante y muy lindo ver cómo los avances matemáticos han catalizado las últimas herramientas que están siendo desplegadas de inteligencia artificial. Nos han permitido entender
cuáles son las garantías que hay de cuándo funcionan y cuándo no funcionan estas herramientas, cómo podemos entrenarla bien. Eso es algo que me motiva mucho a seguir estudiando el tema. Haciendo la comparación un poco, ¿qué similitudes y diferencias podríamos hacer entre lo que es la inteligencia artificial y una inteligencia propiamente humana como tal? Esa pregunta es muy interesante, muy interesante. Y aquí, por favor, deténme porque puedo hablar mucho rato. La inteligencia artificial no es inteligencia, en primer lugar. Ya. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. A veces uno incurre en un abuso del lenguaje, ¿ya? Entonces, un poco también rescatando algunas ideas que dije en la charla, es que para hacer inteligencia artificial lo primero que tenemos que hacer es definir inteligencia artificial, ¿ya? Y la definición clásica que usamos de inteligencia artificial acordada transversalmente en la disciplina es que una máquina inteligente es una máquina que realiza acciones tales que si las realizase un humano necesitaría pensar. Claro. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que resolver un cubo Rubik, si yo veo un robot resolviendo un cubo Rubik, el robot es inteligente. Porque al menos yo, que no me sé el algoritmo para resolver el cubo Rubik, tendría que tratar mucho y planear y ponerme en casos hipotéticos, claro, si muevo esto 3 veces, ¿cierto? Y estoy pensando. Entonces, según esa definición, si la máquina resuelve ese problema, es inteligente. Pero tú podrías decir, no, yo... en mi casa había cubo Rubik cuando éramos chicos y sabemos que para resolver el cubo Rubik es un algoritmo que hay que seguir estos pasos y se resuelve. Claro. Entonces, para ti, ver a una máquina resolver el cubo Rubik no es inteligente. Entonces, es una definición muy subjetiva, porque para algunos puede ser inteligente, para otros no inteligente, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial es basada en el comportamiento. Uno asigna inteligencia en base a qué comportamiento y qué acciones realizan las máquinas. En cambio, cuando hablamos de inteligencia humana, no hablamos de nuestra habilidad para resolver tareas. Hablamos de una capacidad de reflexión, de construir un imaginario, construir una imagen del mundo y hacer una simulación en este mundo. Eso intuitivamente uno entiende como inteligente, pero ese no es la misma inteligencia de las máquinas. Claro. Me llamó la atención que usaste la palabra entrenar. Por ejemplo, el mismo tema del cubo Rubik. Una persona también podría perfectamente hacer un proceso de entrenamiento a la hora de aprender esos algoritmos. ¿Cuál es la diferencia de entrenamiento entre una persona y una máquina? Ya, ahí hay muchas más similitudes, ¿ya? La máquina que realiza una acción, ¿cierto? Que uno puede determinar como inteligente en base a la acción, sigue un algoritmo, una lista de instrucciones. Claro. Un algoritmo bastante simple. Sigo sacando recursos de mi charla, pero sí, tengo prueba. por supuesto. Es como hacer un café. ¿Ya? Yo te puedo dar un algoritmo para hacer un café. Y el algoritmo consiste en abrir la bolsa de café, pesar el café, moler el café, depositar el café en la máquina, pasar el vapor y servirse el café. Paso específico. Paso específico, y uno no necesitaría ningún tipo de entrenamiento en ese caso, ¿cierto? Claro. Yo podría construir una inteligencia artificial pasándole esas 5 instrucciones. Y uno podría decir, wow, la máquina sabe hacer café, es una máquina muy avanzada, ¿ya? Entonces, sin embargo, hay algoritmos que son más complejos, ¿ya? Y algoritmos que no se pueden, tareas más complejas que no se pueden expresar como una lista de instrucciones. Por ejemplo, conducir un vehículo. Claro. Por ejemplo, mantener una conversación, ¿cierto? Cuando uno mantiene una conversación, yo no tengo una lista de respuestas para cada cosa que tú me dices. Yo reflexiono, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, hay algoritmos que son mucho más complejos que no se pueden describir como esta lista de reglas. Y para construir esos algoritmos se usa una herramienta en inteligencia artificial que se llama aprendizaje de máquinas, que es una disciplina muy madura, tan madura como la inteligencia artificial en sí misma, que data de los 50, que especifica cómo una máquina debe ser enseñada o entrenada, igual que un humano. Bueno, conceptualmente claro. Igual. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a conducir, nos subimos al lado de un copiloto que sabe conducir y con algunas indicatrices generales nosotros exploramos, ¿cierto? Vamos, si voy muy rápido en este hoyo, después tengo que ir más lentito y voy aprendiendo, ¿cierto? Claro. Y finalmente, después de seguramente algunas semanas de manejo, sé manejar. A las máquinas les pasa lo mismo. Las máquinas interactúan con el mundo con un guía que les va mostrando el mundo de forma segura, sin afectar al mundo, ¿cierto? Claro. Mostrando datos, ese es el rol de los datos. Yo saco fotografías del mundo, se las voy mostrando a la máquina, mira, este es el mundo. Ajá. De a poquito le voy enseñando a la máquina. Y ese es el proceso de entrenar. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta anterior, la diferencia entre inteligencia humana e inteligencia de máquina es, pero fundamental. O sea,
para mi gusto, y yo creo que estoy de acuerdo con varios expositores en el Congreso, el término inteligencia en la inteligencia artificial es un abuso de notación tremendo, pero son inteligentes. ¿Ya? Estamos de acuerdo en qué significa inteligencia artificial. ¿Ya? En cambio, el aprendizaje sí es muy similar para los humanos en el contexto de exploración. Ahora, hay una diferencia así fundamental, que es que las máquinas se entrenan para tareas puntuales. Para el café, para el cubo Rubik, para asignar créditos en un banco, para rankear postulantes a una posición de trabajo, tareas muy específicas. En cambio, los humanos podemos aprender de tareas específicas. Por ejemplo, si tú estás tratando de encestar una pelota en un aro de básquetbol, te enfocas en eso nomás, ¿cierto? Pero si después quieres saber cómo tirar una pelota de voleibol o de handball, vas reciclando conocimiento. La máquina en general parte de cero. Hay esfuerzos de transferencia de conocimiento, pero en general la máquina tiene un entrenamiento que es específico y le cuesta fusionar distintos conocimientos. Y es precisamente por eso que las máquinas no tienen un sentido común, porque no tienen una base de conocimiento para explotar. Eso ocurre hasta ahora, no sé cómo van a ser las máquinas del futuro. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los Tesla, que se manejan solos, entre comillas? Bueno, es un ejemplo como es un ejemplo bien contingente, ¿cierto? Y es un desafío bien importante. No sé si ya hay completa seguridad que uno puede confiar en los vehículos autónomos, ¿cierto? Ellos ciertamente, yo no sigo tan de cerca el desarrollo, pero están a la vanguardia de lo que es construir un vehículo autónomo y tienen varias aplicaciones en el vehículo para automatizar varios procesos. Al menos estacionarse, ¿cierto? O cambio de carril, o mantenerse constante en una carretera con un humano solamente entrándose alguna emergencia. Ahora, si la conducción del vehículo es completamente autónoma, yo no lo sé realmente. Como es difícil, es una realidad un poco lejana a nosotros, porque en Chile no sé si hay Tesla, y si es que hay, debe ser como muy puntual. Pero yo no sé cómo están en relación ellos, no sé cómo están ellos en relación a otras compañías de vehículos autónomos, pero ciertamente los avances que han hecho en términos de el desarrollo de un vehículo autónomo está basado en estas herramientas de inteligencia artificial y principalmente aprendizaje de máquina. Estamos con Felipe Tovar y nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto. Y volvemos con Felipe Tovar. Felipe, para retomar la conversación, me gustaría saber cómo proyectas tú de aquí a unos 10 años que va a afectar la inteligencia artificial, pero a nivel más bien doméstico, a la persona de a pie. ¿Cómo crees que va a cambiar a nivel social? Oye, qué difícil pregunta. Es difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro. Sí. A ver, yo creo que lo más obvio es que vamos a tener mucho más incorporado distintas técnicas de automatización en nuestro día a día, ¿ya? En la conducción, ¿cierto? Si bien los vehículos no van a ser completamente autónomos, van a tener mucha asistencia, ¿cierto? Como velocidad crucero, claro, adaptiva, como, no sé, pues, sistema de navegación y cosas y elementos de ese estilo. En la casa, no sé, en la cocina, electrodoméstico, ya vemos refrigeradores que se conectan a internet, ese tipo de cosas. Los equipos de sonido, las luces. Equipos de sonido, luces, claro, domótica, que desde el teléfono todo lo de las casas inteligentes. Claro. ¿Cierto? Sí, eso seguro. Y no solamente en la casa, sino en el ambiente del trabajo, claro, para facilitar, no sé, a veces, ahora a veces uno con ChatGPT puede, cuando tienes que escribir algo y estás medio bloqueado, le pides ayuda que te dé algunas directrices y tú retomas algunas ideas de ahí. En ningún caso, por favor, esa es mi cámara, en ningún caso escribir trabajos con ChatGPT sin revisarlos, pero sí puede resultar útil como asistencia para tener algunas ideas. ¿Vale? A veces uno tiene bloqueo de escritura y eso funciona. Entonces, yo creo que herramientas particulares para ayudarnos en nuestra labor del día a día, laboral o doméstica, eso seguro.
Eh, hay una... Hay otro aspecto que yo creo que también va a afectar nuestro día a día y que me preocupa un poco. Y es la lejanía que produce la tecnología, ¿ya? O sea, por ejemplo, desde la pandemia, nosotros adoptamos distintas tecnologías, ¿cierto? En particular, teletrabajo y mucha interacción por videoconferencia, ¿cierto? También trabajar no con video, sino en estos documentos compartidos, ¿cierto? Y con el retorno a la vida normal después de la pandemia, hay cosas que quedaron para siempre. Hay una cultura ahora en el trabajo del teletrabajo, ¿cierto? Y a veces uno encuentra que no se da la colaboración en el lugar de trabajo, ¿cierto? O a veces la gente tiene menos intención de reunirse con otros, ¿cierto? Porque está el ambiente virtual. Y no solamente interactuar con otros virtualmente, sino no interactuar con nadie. Claro. De repente entrar a jugar, no sé, juegos por internet, contra un computador, o encerrarse, ¿cierto? O sea, todos tenemos Netflix y estos sistemas de streaming que podemos estar encerrados. Entonces, creo que independiente que nos guste o no compartir con gente, encuentro que estamos convirtiéndonos en un quehacer muy individual, ¿ya? Y eso es potenciado por la tecnología. Claro. Y yo creo que como humanos estamos programados para la interacción social. Independiente que a alguno le guste más que a otro, pero creo que nos puede afectar el encerrarnos en la tecnología. Y en particular, yo siento cómo nos afecta y cómo me afecta a mí también en particular. Y trato, cuando no estoy en el trabajo, hablando de tecnología como ahora, trato de no ocupar mucha tecnología, ¿ya? Porque, no sé, como si trabajas, por ejemplo, si eres chef, supongo, y llegas a tu casa a cocinar, entonces probablemente no vas a querer ya ver más una olla. Entonces, a mí me pasa, pero yo sé que todos tenemos distintos rubros y si trabajas en otra cosa y quieres llegar a ocupar tecnología a tu casa, súper bien. Pero creo que el encerrarse excesivamente en la tecnología puede llevar a un distanciamiento social que ocurre de forma natural, ni siquiera como consecuencia a lo que, por ejemplo, nos pasó con el COVID. Claro. Mira, tú mencionaste ChatGPT y yo en particular para esta entrevista quise preguntarle a ChatGPT qué pregunta sería interesante hacerle a alguien que trabaja justamente con inteligencia artificial. Y una de las preguntas que me llamó mucho la atención, que me sugirió la aplicación, fue ¿cómo podemos abordar los desafíos éticos que representa el desarrollo creciente de la inteligencia artificial? Ya, esta es una inquietud compartida por mucha gente, probablemente ChatGPT está de acuerdo por eso mismo, ¿ya? Yo creo que la pregunta es anterior. A ver, siento que de tu pregunta o de la pregunta que formula el ChatGPT se desprende que los sistemas de inteligencia artificial podrían ser sujetos de juicios morales o éticos, ¿ya? Y yo creo que ni siquiera hay que entrar en ese territorio. Ya. ¿Ya? No podemos estar pensando cómo asignar responsabilidades de ese tipo, ¿ya? Las inteligencias artificiales son herramientas, ¿ya? Y ciertamente herramientas más sofisticadas que un ladrillo, que un atornillador, que una bicicleta o que una calculadora, ¿ya? Pero son herramientas. Entonces, cuando uno ocupa una herramienta mal, la responsabilidad recae sobre el que decidió ocupar la herramienta, independiente del nivel de automatización de esa herramienta. Entonces, si yo construyo una inteligencia artificial para asignar subsidios habitacionales, entonces la responsabilidad debería recaer sobre el que decidió que la decisión se tomara de esa forma, porque la inteligencia artificial debería ocuparse en esos casos como un sistema de apoyo para que el humano decida con sus criterios. Porque como ahora no tenemos garantía que las inteligencias artificiales pueden aplicar criterios, entonces como herramientas debería el juicio moral recaer sobre el humano que decidió decidir en ese caso de esa forma. Otra de las preguntas que sugirió ChatGPT que me pareció súper interesante tiene que ver con las limitaciones de esta tecnología. ¿Cuáles son las limitaciones actuales que podemos ver en la inteligencia artificial y cuáles podrían ser las limitaciones a futuro? Bueno, las limitaciones, creo que una importante es la inhabilidad de implementar criterios, ¿ya? Los algoritmos, que era un poco la respuesta anterior, los algoritmos se entrenan en espacios de
en espacio de políticas, espacio de soluciones muy amplio, y a veces uno tiene poco control de la política que implementan. Eso es lo primero, ¿cierto? Eso es como lo más general. Claro. Pero cosas más puntuales para responder tu pregunta, las limitaciones son la transparencia, en primer lugar. Como yo cuando implemento un algoritmo de inteligencia artificial, no solo no sé cuál es su política global, sino muchas veces no sé qué está haciendo, porque el código que construyeron es tan complejo que yo no soy capaz de interpretarlo. Lo cual desde el punto de vista académico es súper interesante, porque quiere decir que estamos creando nuevas formas de realizar tareas. Y para la caricatura de un grupo de científicos con batas blancas ahí como corriendo en círculos tratando de desarrollar una nueva tecnología, es súper interesante, ¿cierto? Es súper interesante construir un elemento, un sistema que adopta criterios novedosos, ¿cierto? Pero en la interfaz con las personas no es tan divertido, ¿cierto? Entonces la transparencia es muy importante. Otro aspecto que es importante y es un desafío es cómo asegurarnos que las inteligencias artificiales no perpetúan brechas, ¿no? Cuando uno entrena estos algoritmos con datos existentes, estos datos ya tienen ciertas brechas porque nosotros vivimos en una sociedad desigual, ¿cierto? Grupos, mujeres y hombres pueden tener distintas características en términos de empleabilidad y salario, por ejemplo, históricamente, y otros grupos que no puede identificar. Entonces, si uno entrena las herramientas de inteligencia artificial con estos datos, es sabido que estas brechas persisten. Entonces, un desafío es cómo ocupar los datos, porque tenemos que usar datos para entrenar estos algoritmos, pero filtrando estas brechas. Y esa es un área de investigación bien activa y que está bien alerta a cómo solucionar el problema. Me gusta mucho el enfoque que tú le das, que tiene que ver con la parte humana que hay detrás del desarrollo de estas inteligencias, que en el fondo no son seres conscientes, que no se mandan solos. Y respecto de lo mismo, me gustaría preguntarte por temas de ley, aprovechando que estamos en Congreso Futuro, dentro de tu área, si tú pudieras manejar alguna iniciativa de ley, ¿cuál crees que sería, cómo la implementaría? Ya. En la academia existe algo que se llama libertad académica o libertad de expresión. También está acá, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya. Lo primero que quería decir es que los proyectos de ley de regulación de inteligencia artificial que están ahora en revisión, no sé en qué etapa, si en el Senado o en la Cámara, no son buenos proyectos, ¿ya? Hay un proyecto que es de regulación extrema, que mete en la misma bolsa a cualquier sistema computacional, algoritmos inteligentes, algoritmos no inteligentes, algoritmos de fuerza bruta, algoritmos básicos, cualquier cosa que tenga que ver casi que con manejo de información, lo considera una inteligencia artificial y implementa medidas muy restrictivas. Y creo que hoy día en la mañana ese proyecto incluso pasó una etapa. Yo no soy muy entendido en todas las materias legales, así que no sé exactamente, sé que es un proyecto de ley, pero no sé qué etapa es. La regulación es un tema muy complejo. Ya yo no me considero un experto para poder opinar al respecto de regulación. Mi lado es más técnico del desarrollo de estas herramientas, pero mi intuición es que la regulación debería darse al nivel de las aplicaciones y contextos particulares y no de las herramientas. No sé si hay mucha evidencia al respecto sobre regulación de herramientas. No estamos regulando martillos, no estamos regulando cuchillos, no estamos regulando, armas sí, por supuesto, porque el arma no tiene ningún otro fin que disparar, ¿cierto? Pero nadie está regulando cuchillos, porque los cuchillos en teoría son para cocinar. ¿Puedes usarlo para atacar a alguien? Por supuesto, pero también puedes usar esto para atacar a alguien, ¿cierto? Entonces, yo creo que la regulación tiene que darse en los contextos particulares. Por ejemplo, si hay un trabajador que precariza el trabajo, un empresario que precariza el trabajo de sus empleados, es irrelevante si lo hace o no con inteligencia artificial. Podría poner una cámara en todas las oficinas monitoreando qué hace la gente todo el día, incluso cuando va al baño, y eso sería precarización del trabajo, ¿cierto? O puedo contratar a un guardia que lo esté mirando, y ahí no hay inteligencia artificial, hay inteligencia natural, ¿cierto? Claro. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta y es muy instrumental, sirve para muchos fines. Entonces, si yo quiero hacer un mal a la sociedad, debería la legislación de la disciplina en la cual estoy haciendo mal a la sociedad
prevenirlo independiente de la herramienta, ¿ya? Por supuesto quedan algunos vacíos en este concepto y es por ejemplo, no sé, cámaras desplegadas en la ciudad para monitoreo por seguridad. Y uno podría decir, claro, pero a mí me afecta por mi seguridad, ¿cierto? Claro. Por mi privacidad. ¿Qué van a hacer con esas imágenes? Bueno, pero eso no es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de cómo yo uso los datos, ¿no? Lo mismo con el análisis crediticio, que uno podría decir arbitrariamente le doy crédito a esta persona y no a esta, y me doy cuenta que después del ejercicio de cierto tiempo le di por cada 10 créditos que di a hombre, le di uno a una mujer. Ya, pero ese no es el problema de la inteligencia artificial, eso es que el que desplegó la inteligencia artificial. Y así, entonces yo creo que uno no debería regular métodos, uno debería regular áreas de aplicación, haciendo responsable a los humanos y no a las máquinas, porque la definición de la técnica es muy arbitraria. Yo podría decir, uno me podría decir, oye, usaste la inteligencia artificial de forma discriminatoria. Yo podría decir, no, es que este método no es de inteligencia artificial, porque este método funciona así, entonces no es inteligencia artificial. O sea, es muy... Claro, yo te podría decir, esto no es un martillo, no sé, es un alicate. Entonces, ahora, por supuesto, es como medio absurdo el argumento también, pero no podemos poner la regulación a tal nivel que afecte el desarrollo. Lo que nosotros necesitamos ahora es, de forma responsable, desarrollar estas herramientas, porque son una oportunidad única para el avance de nuestra sociedad en vías de desarrollo, ¿cierto? Chile necesita pasar al desarrollo para poder ofrecer un mejor bienestar a todos sus ciudadanos, y la revolución del uso, desarrollo, implementación y despliegue de mecanismos de inteligencia artificial promete trabajar en esa dirección. Entonces necesitamos entender cómo funcionan estas herramientas, crearlas y dominarlas, y para eso necesitamos desarrollarlas desde Chile. Entonces, estamos muy lejos de eso todavía. Tenemos una academia que está involucrada en la inteligencia artificial, tenemos algunas compañías que están implementando cosas, tenemos que potenciar desarrollo local, pero si antes de potenciar desarrollo local estamos pensando en un proyecto que es súper restrictivo de manera regulatoria, creo que estamos apagando las pequeñas llamitas que hay de iniciar este proceso. ¿Crees que hay algún riesgo con la humanización que se le está dando a la inteligencia artificial? Justo que estamos hablando de los criterios. Sí, seguro, es uno de los problemas más importantes que vivimos actualmente, y ciertamente nosotros tendemos a identificar características humanas en otros y en otras cosas, ¿cierto? Claro. Lo vemos con los perros también, la gente trata a los perros como hijos, y es porque estamos automáticamente programados para eso, ¿cierto? Si yo hablo contigo y tú me cuentas una historia, mueves las manos, haces así, igual que yo, ¿cierto? Yo me identifico en ti. Y como yo pienso cuando hago todas esas cosas, yo digo, bueno, él también piensa, ¿cierto? Y ese es un problema en filosofía que se llama problema de las otras mentes, en donde una posible solución, desde mi perspectiva, es que yo sea el único que tiene una mente y todo el resto son como robots, ¿cierto? Claro. Pero tú puedes pensar lo mismo. Entonces uno aplica un criterio como de parsimonia. Dice, bueno, esa solución es bien rara. Claro. Entonces lo más probable es que todos tengamos nuestras propias mentes. Pero el problema es que nosotros estamos programados para eso. Entonces cuando otro ente sintético muestra acciones que yo relaciono con... que yo soy capaz de realizar porque soy inteligente, yo trato de inferir inteligencia también. Y por eso cuando uno habla con el ChatGPT, yo creo que piensa. Cuando uno habla con un niño de 2 años, que los niños tienen un manejo de la sintaxis que es muy anterior a al proceso cognitivo. Entonces uno también dice, oh, este niño está pensando, y claro. No es así. Entonces, nosotros estamos programados para eso, y como consecuencia de eso, humanizamos la inteligencia artificial. No sé si te has encontrado tú hablando con el mismo ChatGPT, y en vez de darle una instrucción, como decirle, dame una lista de cosas, le dice, ¿puedes por favor darme una lista? Ya, o sea, no es necesario eso. Sí, y yo trato de no hacerlo, no porque no quiera ser empático con todo el mundo, pero para recordarme continuamente que no es una persona. Que no es una persona. Y ya para ir cerrando, la pregunta, ¿cuál es tu futuro posible? Qué pregunta más ambiciosa.
Mi futuro posible es uno en donde como sociedad estamos empoderados para el uso de la inteligencia artificial. Entendemos cómo funciona y la entendemos como una herramienta muy potente. Y de forma responsable la usamos cuando es útil y de forma responsable decidimos no usarla cuando no es necesaria. La inteligencia artificial no es la solución a todos los problemas que hay, ¿ya? Muy por el contrario, hay otros problemas que se pueden solucionar de otra forma. Y tanto como sociedad como en otras dimensiones como la academia y el sector público y la industria, que todos podamos hacer el mejor uso posible de esta tecnología de forma responsable y basada en el desarrollo científico más que en ser meros observadores de esta revolución o peor aún, clientes de esta revolución. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a todos a seguir a Congreso Futuro en nuestras redes sociales. Muchas gracias.